Buenas noches a todo el mundo. La verdad es que es un placer estar otra vez con vosotros. Hoy me acompaña, bueno, más que un compañero, es un muy buen amigo y probablemente uno de los mejores maestros que he tenido porque me obligó a salir en ciertos aspectos de esa zona de confort que vamos a comentar hoy. Os presento a Darío Piera de la empresa Excelente. Y bueno, ya os digo, a mí me supuso un cambio y un antes y un después en la forma de pensar y quería introducirlo yo, pero yo creo que cuando alguien se introduce a sí mismo, pues que dice cosas un poquito más ricas. Y yo creo que Darío podía daros una pequeña introducción de quién es, qué hace y sobre todo por qué está hoy aquí. Adelante, Darío. Bueno, pues como se suele decir, pasaba por aquí. Hola, hola a todo el mundo, a todos los que estéis viendo este rato que vamos a compartir con todos. Y bueno, pues como ha dicho Santiago, yo desde mi empresa, excelentemente, pues llevo a cabo una serie de formaciones a nivel de grupos, de sesiones para empresas, para organizaciones y también para temas personales, para tema de crecimiento personal. Y esta es una de las facetas a las cuales me dedico. La otra, pues es todo el bagaje y toda la trayectoria que llevo de muchos años a nivel artístico también, en escenarios. Y eso de ser artista, pues me viene de familia, ¿no? Mi padre fue artista, mi abuelo ha sido artista y yo no quiero trabajar tampoco, así que alguna cosa tengo que inventarme, ¿no? También para mantener esa tradición, ¿no? Pues es un poquito, digamos, lo que nos trae hoy aquí, Darío. Mm. Yo siempre he dicho que la comunicación tiene muchas facetas, es decir, yo creo que compartimos pasión por el mundo de Mm. la comunicación y por todas esas facetas. Y una de las facetas que, bueno, no sé si has visto, habrás visto seguramente las sesiones anteriores, porque te he visto también que participabas en ellas, que empezamos con sesiones que hablaban un poquito de quién era un orador, qué análisis hacíamos de él, aspectos que vimos como cómo conseguir que la audiencia participara, cómo comenzar, cómo perder el miedo, cómo terminar también, hacer videoconferencias, cómo responder a preguntas difíciles. Hemos visto cómo estructurar también tu presentación, qué hacer si me quedaba en blanco y bueno, y cómo presentar tus datos. Y esta vez, digamos, enseguida me vino a la idea, a la mente, dije, oye, para tema de improvisar, porque es algo que la gente en general, y yo soy el primero, nos da mucho miedo hasta que te metes en este mundillo. Dije, bueno, pues qué mejor que alguien que me obligó a mí a improvisar y a salir de esa zona de confort, ¿no? Porque a ti te ha ocurrido algo que te ha obligado alguna vez en algún momento a improvisar en algún momento, Darío. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, yo bueno, como sabes, hemos trabajado también, hemos compartido eventos formativos, a los cuales pues te estoy muy agradecido cada vez que me invitas para aquello que yo pueda aportar, pues en un evento así te puede pasar de todo, ¿no? Y claro. Cuando me preguntas si he tenido que improvisar, a mí me viene a la cabeza, yo también me dedico al campo de la hipnosis y dentro de la hipnosis muchas veces hago demostraciones escénicas de fenomenología hipnótica y esto es puro jazz, esto es pura improvisación, esto es lo que pasa, lo tienes que tomar para reconducirlo, para guiar a la persona y desde ahí generar esas respuestas que tanto fascinan, ¿no? Cuando las estás viendo. Y esto es una faceta, ¿no? De improvisar. Luego también he trabajado muchos años en un grupo de improvisación, Mm. esto ya hace años, ya cada vez van haciendo más, Santiago. Y bueno, básicamente era construir una historia desde la improvisación. Y por supuesto, si vamos al mundo de las presentaciones, dentro de una situación de presentar en público, claro que me han sucedido cosas. Si quieres te comento un par. Yo recuerdo una, Darío, de estas Mm. que dices, esto curte y lo demás son Sí. tonterías. A mí Eso, me eso, contrata. Santiago, permíteme, eso es lo primero, es decir, improvisar curte, ¿no? Porque una vez has pasado ese descoloque que decimos en DBM, luego te recolocas y dices, bueno, ahora que he aprendido esto, qué bien que ha sucedido y así tengo algo para mi maleta de recursos, Tengo ¿no? fondo de armario, tengo experiencias Claro, en la mochila. Yo claro. recuerdo, me Eso. contrataron el Cabildo Canario, me contrató unas conferencias en Tenerife y de hecho una de las que me contrató son sobre tema de comunicación. Y tal y Mm, como llegaba yo allí, pues yo pensaba que me iban a llevar una sala pues reducida, porque me habían dicho que eran unas 20, 21 mm, personas, no mucho más, ¿no? De como otras veces que habíamos contratado.
¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando me dirigen a una sala que tenía un montón de puertas y dije, madre mía, por aquí va a sobrar sitio vamos, por un tubo que decimos, ¿no? Y tal y como Mm. entro, un salón de actos, ¡wow! Hasta allá lejos, lleno, abarrotado de gente. Y yo digo, pero esto no son 21 personas. Y no, 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 no. El problema es que se corrió la voz a través de redes sociales y donde dijimos 20 pasaron a 40, 60 y somos 232 personas. Yo digo, Bueno, 232 personas. son 20 multiplicado por 11, ¿no? Por 12, de alguna El manera. cuadro vio y dice, bueno, y todas las dinámicas, todos los ejercicios, todo lo Claro. que llevas en mente, dice, tienes décimas de segundo o un par de segundos para hacer clac, 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 clac y empezar a improvisarlos en otro tono. Porque en ese momento, claro, no vas a decir, no, no, yo con 232 me voy. Mm. Entonces, sí que te hemos vivido situaciones, digamos, duras, complejas y de las que hemos salido, pues, bueno, una vez mejor y otras peor. Porque Mm. la improvisación, a mí, Darío, yo buscando un poquito y bicheando por internet, vamos a encontrar una definición. Decir, la definición que encontrar es hacer algo de pronto sin haberlo preparado previamente y sin que lo espere, o bien la Mm. persona que lo tiene que hacer o lo tenga o lo esperen los que le están escuchando. Esa es una definición, por decirlo de alguna manera, de libro. Pero tú lo has comentado antes. Un jazz, digamos, un músico de jazz, cuando se Claro. pone a tocar, está improvisando constantemente. Y de eso ha hecho un arte, ¿no? Claro, lo que sucede es que el músico de jazz es muy bueno. Es decir, en el mundo del clown, que es un mundo que también he tocado y es un mundo que empleo para trabajar con la gente, las habilidades de comunicación y las habilidades Porque un de clown lo que tenemos todos improvisación. en mente es el típico payaso del circo, pero hay más, ¿no? Sí, no, cuando hablamos del clown hablamos del clown contemporáneo, ¿no? Que es un estado, es construir desde alguna manera en el escenario una presencia, por no decir un personaje, que está en el momento más inoportuno, en el lugar más inadecuado. Entonces tienes que vivir constantemente con lo que pasa, ¿no? Estás creando constantemente en contacto con el público y con aquello que pasa y desconcertándote en todo momento, ¿no? Entonces, partir de esa premisa para desarrollar habilidades de improvisación y de lo que suceda, o como decimos en las formaciones, cuando estás en la mierda, con perdón, En lo más bajo, pues a cualquier en ese reacción. momento es cuando es rico esa presencia, ese personaje. Entonces estás buscando constantemente situaciones que te descoloquen, que tú puedas navegar por ella, ¿no? Es un poco el clown es un poco el acróbata de las emociones. Emociones. Y entonces, en esos talleres, pues se trabaja mucho la improvisación. Y vengo un poco también a compararlo con el músico de jazz, que ese payaso que hace algo que no le sale, que se le cae, que lo coge, que tenemos a lo mejor el ejemplo de Charlie River cuando intentaba sentarse en una silla, ¿no? Ese ejemplo clásico. Y sí, que bueno, que las generaciones más recientes a lo mejor no lo tienen, pero podemos hablar de Mr. Bean o este tipo de personajes que parece que son un descontrol, pero antes para llegar a eso Tiene lo una saben preparación ejecutar muy tremenda. bien. Entonces, tienen unas reglas, tienen unas normas, tienen incorporado un sentido del ritmo, del timing. Los músicos han subido por todas las escalas que han podido subir y han podido bajar para después poder salirte, poder volver, poder hacer un tirabuzón y poder retomar. Esto quiere decir que hay que aprovechar lo que pasa en el momento, pero también quiere decir que la improvisación tiene unas pautas, tiene unas normas, tiene una escuela. Y esto de hacer algo inesperado surge también de hacer y de repetir y de aprender. No nos olvidemos del aprendizaje, ¿no? Que todo necesita un aprendizaje. Y entonces a mí lo que siempre me ha llamado la atención, es decir, hablando por mí y por todos mis compañeros, como se dice de pequeño, es decir, ¿por qué nos aterra tanto? Porque realmente eso de improvisar, hay mucha gente que no lo llevamos nada bien o que espontáneamente no es algo que nos encontremos cómodo, ¿no? Es como me acabas de sacar completamente de lo que todo el mundo conocemos como nuestra zona de confort. Es que, claro, de alguna forma, hablar en público, encontrarse en un entorno que no te pueda ser familiar en un principio ya es salir de la llamada zona de confort. Si encima sucede algo que no esperas, que no tienes previsto, la seguridad que tú podías tener y que estás construyendo para ir un poquito más allá, de Es el repente te doble da la tirabuzón. sensación que esa seguridad no está, con lo cual es salir fuera de la zona de confort
confort dentro de salir fuera de la zona de confort. Que también es una frase o una etiqueta que en ocasiones lo que nos decimos es luego cómo nos interpretamos, ¿no? Y claro, hay que saber que esa seguridad, de alguna forma, a la hora de improvisar, también la puedes construir. También la puedes construir. Y la puedes construir desde distintos niveles. La puedes construir desde la parte mental, desde el pensar, la puedes construir desde el sentir y la puedes construir desde el hacer, desde cómo hago las cosas. Porque las reacciones, yo siempre me gusta ver las personas cómo reaccionan en situaciones extremas como esta, porque yo creo que eso es una situación extrema en la que vas a hacer algo que no habías pensado y tienes que tener una cintura y una capacidad fuera de lo normal. Y a mí me ha llamado la atención, a veces lo hemos comentado, las tres, digamos, actitudes básicas con las que reaccionamos. Aparte de que el cuerpo, yo creo que se nos tensa, se nos descontrola, empezamos a sudar, vemos pasar por un carrusel de situaciones y de emociones por nuestra mente, pero la típica situación en la que alguien o se pone violento, con lo cual tiene una actitud, digamos, de combate, de lucha, la típica situación en la que se queda paralizado y dice, no sé qué hacer, me he quedado bloqueado. Y la tercera situación que me llamó mucho la atención cuando lo vi en un vídeo el otro día, un ponente que por la razón que sea cambia algo, y además un ponente con un auditorio todo lleno, y cogió y se dio la vuelta y se fue y los dejó sin ninguna ponencia. Con lo cual, digamos, el maestro de ceremonias dijo, esto es completamente improvisado, esto es algo que no esperaba, a ver cómo salimos del paso, ¿no? Y la verdad es que lo capearon bastante bien, pero desde luego el ponente yo creo que le pusieron una cruz muy grande y no volvió a Bueno, exponerlo. a lo mejor quería el hombre ir al baño, ¿no? Porque amigo que decía que la adrenalina era de color marrón, ¿no? Entonces, a veces yo cuando hago formaciones digo, mira, lo primero que tienes que localizar es dónde está el baño. Sí. Y una vez lo sabes, ya lo demás no pasa nada, no hay ningún problema. Pero tú primero ten claro Hay el red baño que donde está, úsalo y luego sal, ¿no? Pero sí, bueno, hay distintas maneras de de reaccionar. responder, pero en principio, fíjate, principalmente en muchas ocasiones, a veces se trabaja, ¿no? Las herramientas o lo que podemos hacer cuando estamos en el momento, pero creo que también es muy útil trabajar el previo, ¿no? Trabajar el estado, los estados emocionales, cómo reencuadro yo, cómo pienso antes de Sí. dirigirme a este Es un auditorio, qué poquito, digamos, trabajo hago. lo que nos gustaría dar en las recomendaciones, porque qué situaciones, a mí me gusta siempre diferenciar que hay situaciones en las que podríamos improvisar y la verdad es que ganaría y hay situaciones en las que no te queda más remedio que improvisar. ¿Se te ocurren algunas ideas en las que podamos improvisar? Situaciones en las que, por ejemplo, quieras romper un poco la monotonía, cuando estás exponiendo y notas que la gente se aburre y empieza un poquito como a dormirse. ¿Alguna otra se te podría ocurrir? Sí, cuando tenemos... es interesante ligarlo esto con una técnica, que es la de tener una lista de momentos que pueden suceder en la presentación. Es decir, la presentación va a haber una salida, va a haber un desarrollo, va a haber una despedida, van a haber unas preguntas en algunas y van a haber unas cuestiones técnicas principalmente, ¿no? Y luego está eso que de alguna forma está bien definido, aquello que puede pasar, que como no lo sabes, pues puede pasar y no sabes. Pero sí que hay ciertos momentos donde podemos prever de qué manera podemos intervenir, ¿no? O podemos improvisar, porque como decía, la improvisación tiene pautas y el mejor improvisador es el que ha trabajado mucho para luego poder improvisar bien. Tiene una mochila bien llena de Claro, experiencia. muchas veces se asocia la improvisación a la genialidad, a la espontaneidad, al momento, que bueno, también hay, ¿no? Porque a veces el inconsciente, yo que trabajo mucho con el inconsciente, ¡pum! Esos procesos que no percibimos, ahí hay una información que viene en el momento que tú la necesitabas, ¿no? Ahí también hay que confiar en eso. Pero de alguna forma sí que hay ciertos momentos en los cuales está bien. Entonces, prever qué voy a decir si cuando salgo me encuentro que se me seca la boca, que no sé ahora mismo dónde están mis papeles,
¿Qué voy a decir si de repente no funciona el mando, que es una de las situaciones en las que yo me he encontrado que he tenido que improvisar? ¿Qué voy a decir si de repente alguien me pregunta algo a lo que yo no sé responder? Yo tengo una lista, ¿no? de 7, 8 respuestas cuando no, cómo responder si no sabes, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Dar una respuesta sin saber necesariamente qué Sí, responder, o ¿no? situaciones en las que te cambian la duración. Tú ibas para Claro, o te media cambia la hora. duración, qué recursos tener, qué llevar en el ordenador para poder acortar la presentación o hacerla más larga, tener previsto, mira, esta parte, este bloque yo lo puedo quitar. Yo mis presentaciones, después de la slide donde pone gracias, luego hay toda una serie que De nunca cosas las que puedo usamos, subir. ¿sabes, Santiago? Porque al final lo que nos falta es tiempo, ¿no? Pero por si acaso tengo esas preparadas. Si yo me noto que me falta alguna cosa o qué hago, ¿qué puedo decir? Sobre todo hay una clave que es ser sincero y estar con lo que sucede. Y muchas veces tiene que ver también, yo me encuentro con personas que lo que tienen es una historia mental de qué pueden pensar los otros de esta persona si se equivocan. Y esa es una gran trampa. Es decir, si yo parto, es que muchas personas lo dicen, ¿no? Es que tengo miedo a que piensen que soy tonto si me quedo en blanco. O es que tengo miedo a perder un poco, vamos a decir, mi posición o mi estatus o la imagen que puedan tener de mí si de repente ven que aquí me sudan las manos, ¿no? Entonces, claro, esa historia que tú te cuentas no deja de ser la historia que tú te cuentas en la cabeza, ¿no? Y todo eso se puede hackear y se puede puentear muy fácilmente. Si tú tienes preparado algo para ese momento, para esa situación, yo cuando lo trabajo con la persona le doy pistas, pero cada persona encuentra su qué discurso decir desde su comunicación genuina, desde su manera de hacerlo. Si tú tienes previstas estas pautas, entonces a lo mejor hay gente que está diciendo, bueno, pero eso no es improvisar. Es que Sí eso, y es que eso es no. lo que mucha gente me dice. Dice, si tú Claro, preparas todas las cosas, no estás improvisando. claro, Y claro. nos lleva a la máxima de la improvisación. La mejor improvisación es la que se trabaja y la que se entrega. Efectivamente. Y luego, a base de aprendizaje y de hacer, se te irán ocurriendo en el momento porque ya te conoces el camino. Y Mm. entonces podrás ir, volver, etcétera. Pero al principio, para perder, digamos, ese miedo que tú me preguntabas de por qué nos da tanto pánico, si yo tengo esas opciones, ese Mm. pánico ya no está. ¿Vale? Si luego además me trabajo mis estados, Mm. hago ejercicios fisiológicos, psicológicos, Mm. si luego tengo claras las pautas y si, como tú has dicho muy bien en muchas ocasiones, Santiago, cuando hemos trabajado juntos, tengo bien trabajado lo que yo tengo que trabajarme, pues entonces incluso se puede encontrar placer de improvisar. Sí, sí, porque además hay una cosa que a mí siempre me gusta decir. ¿Qué debemos hacer? La regla número uno, sin lugar a dudas, es tienes que dominar muy bien el tema que vas a hablar. ¿Por qué? Porque eso te quita un montón de inseguridad, te quita un montón de no dudas, un montón, digamos, de problemas de comunicación. Es decir, yo estoy seguro de lo que voy a hablar. Y voy a hablar tan claramente que como estoy tan convencido, tengo aplomo. Y cuando uno va seguro, como que va, entre comillas, sobrado, ¿no? Eso es lo primero. Tienes que dominar tu tema. Lo segundo, cuantas más situaciones atípicas, como comentabas tú antes, puedas practicar, si se me para el proyector, si el ordenador no funciona, si el pasador no va, si a alguien se le cae un vaso de agua, si pasa una sirena y no se oye en ese momento. Pueden pasar mil cosas. ¿Qué podrías tener? Y tener ese pequeñito fondo de armario de 7 o 8 situaciones en las que tú ya más o menos has preparado, pues bueno, si te sale una diferente o cercana a ellas, como que prácticamente la superas con mucha facilidad. Y la Ujú. tercera, pues lógicamente, ese fondo de armario lo vas a ir enriqueciendo, viendo y atendiendo a otra gente cómo sale también de esas situaciones. Que pueden ser situaciones también en presentaciones, pero pueden ser situaciones también, pues como luego hablaremos, ¿cómo diría?
formaciones, en talleres y en grupos Exacto. que específicamente trabajan estabilidad. Yo estoy en uno de ellos y tú has comentado también que has estado y la verdad es que en los primeros días pues yo siempre reconocía, digo, ¿qué hago yo aquí si no pego ni con cola? Pero poco a poco vas desarrollando ese músculo, porque a fin de cuentas es un músculo, y ese músculo termina realmente siendo impresionante. Mm. Dinos, ¿cómo entrenarías tú ese músculo? A mí se me ocurren cuatro cosas, pero ¿tú cómo lo entrenarías, Darío? ¿Cómo lo entrenas con Pues tu gente? claro, mira, realmente el tema, como tú bien dices, lo primero es un entrenamiento, Ujú. ¿vale? Es decir, no puedes... es que hay un problema que muchas veces se confunde improvisación con ocurrencia, ¿vale? Es Ujú. decir, es que a mí no se me ocurre nada, yo no soy bueno, yo no soy... no, no va por ahí el tema, no va por una inspiración divina. Es decir, el músculo se entrena entrenándolo. Entonces, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, estoy en una sala en un pueblo de Picaña que se llama la Sala de Estar, donde doy sesiones de improvisación, ¿vale? Entonces, un viernes al mes viene gente y trabaja esas técnicas de improvisación, ¿no? Ujú. ¿Qué sucede aquí? De alguna manera nos encontramos fuera de esa de esa zona de confort Ujú. y eso nos hace caminar a nuestro cerebro, les da nuevas conexiones, ¿vale? Sí. Y nos permite entender que no te mueres si Ni de improvisas. vergüenza, no te mueres ni de vergüenza. Ni de vergüenza, claro. Después, otra técnica también es acostumbrarse a hacer ejercicios creativos, porque Ujú. la mente entrena también, ¿no? Ejercicios creativos. Hacer ejercicios de improvisación en tu casa. Ujú. Ponerte de alguna manera pues a construir, hay ciertas técnicas, luego podemos hablar de algunos si quieres, ¿no? Para desarrollar ese músculo que dices tú de la improvisación. Y es que improvisarse, también puedes ir a ver espectáculos de improvisación, ¿no? Que también Son hay muy divertidos. Si de no improvisación. no has visto, la verdad es que el primero te impresiona, porque Sí, sí, eso sí, lo sí. tienen preparado y no, la verdad es que es Claro, no, no, espontáneo. al principio lo tienen preparado. Al principio lo tienen preparado, no. Al principio te da la sensación de que lo tienen preparado siempre. Yo me acuerdo, yo ahora ya no estoy en esa compañía, pero cuando estaba, el comentario de la gente es, bueno, esto lo tenéis preparado, ¿no? Esto lo lleváis de alguna manera a, a que esté preparado. Y no, no, lo que sucede es que hay unas pautas Mm. que se basan en la escucha y la propuesta. Y si tú escuchas lo que está pasando, si tú te acostumbras a escuchar, Ujú. a notar lo que está sucediendo. Eso te permite cogerlo todo, como decía un maestro mío, a importanciar. Es decir, todo lo que pasa es importante. Y todo lo que pasa lo puedes proyectar y darle la vuelta y usarlo a tu servicio. Mm. Entonces, de alguna manera, yo recomendaría un poco esas claves también. Pues van muy en la línea de las que yo suelo también recomendar. La primera, bueno, no la has comentado, pero esa sí que me acuerdo que me la comentaste tú, el reencuadre previo, que lo has mencionado un Sí, poquito antes. obviamente, claro, Tienes que claro. estar Antes tener un mentalmente. reencuadre. Sí, 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 sí. Mm. Es decir, oye, tengo que estar abierto. Y además una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que tienes que estar predispuesto a algo que para muchos es muy difícil. Y es que no puedes decir la palabra no. Es decir, Ujú. porque cortas, por decirlo de alguna manera, la sensación de improvisación. Entonces, lo puedes ver, lo hemos comentado a veces, que estás hablando con una persona y en cuanto dices la palabra no, como si la burbuja ¡pum! Ujú. Se deshincha, ¿no? Entonces, es una manera de forzarte a lo que tú decías, a aceptar la situación y a buscar una salida y digamos, un encaje con lo que tú estabas diciendo. Entonces, cuando no puedes decir la palabra no, sino que tienes que aceptarlo y seguir adelante con Ujú. creatividad, pues eso te da una soltura y te da una En, naturalidad y una frescura terrible. En improvisación decimos sí y además, es Sí, decir, además. yo digo sí y además propongo sobre lo que hay, sí y además propongo sobre lo que hay. Tú me has Y el dicho que yo problema, ahora soy, por ejemplo, un enfermero que acaba de hacer una operación. Oye, es que a mí la mm, sangre me da miedo, no puedo decir que no. Pues sí, y claro, además de enfermero, resulta que soy astronauta y a partir de claro, ahí sigo pero, construyendo. pero, pero fíjate, porque lo interesante para el público es cuando de repente dices, sí, soy un enfermero, pero además voy a añadir, no niego, pero además voy a añadir que la sangre me da miedo. Entonces, en el conflicto,
es donde está lo interesante, ¿no? Está en el drama, al final está la comedia también implícita. Entonces, claro, lo que lo hace más rico es el decir, caramba, ahora es más interesante que antes. Antes era un enfermero, pero es que ahora es un enfermero al que le da miedo la sangre. ¿Qué va a ¿Qué pasar puede con pasar esto? aquí, no? ¿Qué puede pasar con esto? Y llevado a una presentación o llevado a un espectáculo, a la gente le encanta la improvisación, a la gente le encanta. Pero esto no quiere decir que no lo tengas preparado. Es decir, improvisar no es sin prepararte algo. Improvisar es coger lo que sucede en el momento y utilizarlo para comunicar, para generar una emoción, para impactar con un mensaje. Esa es la buena improvisación. Con una Entonces, historia, con algo que claro, construyes. si se cae un foco y tú haces, uy, como que no ha pasado nada, Chirría. bueno, vale, Porque la muy bien, gente, todo el pero mundo ha visto que ha caído el foco. Pero claro, si lo incluyes en lo que claro, pero estabas si cae el diciendo, foco y de repente a lo mejor yo dices, bueno, a lo largo de la charla van a ir cayendo focos hasta el último, que es cuando terminará y quedará esto a oscuras, pero aguantemos. Cualquier cosa, cualquier comentario, no ha de ser ni súper gracioso, ni pero lo que está sucediendo ahí, lo que pasa en el momento, ahí ganas un plus. Ahí como orador ganas un plus delante del público. O sea, la gente dice, este tío o esta tía tiene tablas, que se dice normalmente. mola, que decimos, no, nosotros. O sea, me convence, es bueno o es buena. Me gusta porque ha sabido salir de esta situación. O ha reconocido que es humano. O ha dicho que, bueno, necesito el paquete de Kleenex con lo que me sudan a mí las manos y no lo tengo. Y ha aceptado Su situación. su situación y su fragilidad, porque en el fondo todos somos frágiles en un momento dado, ¿no? Entonces, a veces hay mucha obsesión con que todo ha de quedar perfecto. Y la perfección, gracias a Dios, no existe. Es decir, el mundo es variable, es cambiante y entonces, como la perfección no existe, nosotros vamos a intentar cubrir nuestros estándares y nuestro nivel y nuestra exigencia dentro de no volvernos ansiosos porque necesitamos ser tan exigentes y cumplir con un nivel que tampoco tenemos la garantía que lo podamos cumplir. Y además se Pero de produce alguna una cosa, forma se produce una cosa adaptarlo. importante cuando encorsetas tanto cualquier presentación y cualquier mensaje, primero que no llega y segundo no es auténtico y tercero que, como te digo yo, si la gente no ve frescura, pierde completamente la atención. Que es una de Claro. las cosas, es decir, habíamos dicho los reencuadres previos, una de las cosas que yo recomendaba. Sí. Segunda cosa, talleres teatrales, lo has comentado, es Mm. decir, es un grupo de personas en la que cada cierto tiempo, yo voy todos los martes, tú lo haces cada, digamos, cada viernes, y entonces lo que vas haciendo es que vas viendo como la gente, vamos, literalmente floreciendo y vas Claro. sacando habilidades. Tú lo habrás visto, hay gente que dice, ostras, el primer día que agarrotado, que Mm. agarrotada, que rigidez, que... Y luego poco a poco vas viendo cómo van sacando una serie de habilidades que dices, wow, esto es impresionante. No me esperaba que esta persona hubiera llegado a este nivel, ¿no? Claro, sobre todo por cuando uno es uno mismo. Es decir, a veces vamos con ya anticipando el no voy a poder, no me va a salir, yo no soy tal, o a mí me gustaría ser como tal persona, o yo voy muy encorsetado porque creo que así es como, si eso no es coherente y congruente con tu comunicación, ahí te vas a beber un poco perdido. En cambio, si eres tú como persona normal, de alguna manera, ese rum mental que está ahí bloqueando el que vengan otras opciones, lo dispersas más y puedes estar más a la escucha y a la disponibilidad de lo que pueda suceder. Exactamente. Yo lo entrenaría con lo que he comentado, el reencuadre, los talleres, lo que tú has comentado antes también, que eso sí que me gusta a mí mucho hacer, intentar prevenir a ver qué cosas Mm. pueden ocurrir y a lo largo de varias presentaciones pues ya tienes un abanico suficientemente amplio. Y así como ejercicios, hay muchos ejercicios en talleres de improvisación, algunos son súper divertidos, pero dices, Mm. bueno, y es que no pertenezco a ningún grupo. Santiago, Darío, ¿cómo podría preparar con un ejercicio sencillito para que me diera un poquito de soltura? A ver, Mm. yo utilizo dos cosas muy sencillitas. Una cosa que encontré, además en un avión, no sé si se ve por aquí. Se ve.
A ver. Ah, ¿Pone sí, el Story Story Cube? Cubes. Sí, 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 sí. Es fantástico. Esto es súper sencillo. Son, si os dais cuenta, una serie de cubos, ¿vale? Que tienen cada cara, a ver si lo puedo encuadrar, una serie de Dame un dibujitos. segundo. ¿Mm? Y estos cubitos lo que Estos tienen... son los míos, lo enseñamos como niños. Mira mis juguetes, pero yo toma los tuyos. Pues mira que no vamos desencaminados. Entonces tú lo tiras, juegas y con los dibujitos que te han salido tienes que ir construyendo progresivamente una historia. Una Para aquellos historia. que no lo conozcan, la verdad es que es algo súper recomendable, no es nada caro y sobre todo te da mucha agilidad, ¿no? También está en aplicaciones, en aplicación para tablet o móvil, y eso te va ejercitando, ves pues un avión y uno que cae en paracaídas y le dijo, y a contar historias Mm. y a entrenar ese músculo. Y bueno, y en esa misma línea, y de, oye, yo no tengo los cubos, no sé qué aplicación encontrar a través del ordenador o a través del teléfono. Pues, a ver, tendrás unos papelitos en los que yo hago 3 montoncitos. Hago un montoncito y los meto dentro de una pequeña taza. Dame un segundo, tengo aquí unos Tienes de montoncitos de todo, tienes papel. de Tengo el todo. papel ya de montoncitos, ya de Entonces, montoncitos. corto y en unos trocitos pongo personas distintas. Lo que decíamos antes, el enfermero, el Mm. astronauta, el profesor, el niño, el perro, personajes, ¿vale? Y los meto dentro de una pequeña tacita. Otra cosa que hago es una segunda tacita y digo, oye, lugares, pues en la montaña, en el hospital, en la clase, en una discoteca, es decir, todo lo que se me ocurra lo meto ahí y lo barajo. Y en un tercer tazoncito, muy sencillo, pongo estados emocionales. Puedes estar contento, puedes estar enfadado, puedes estar desesperado, y vas cogiendo uno y vas construyendo una historia, evidentemente cada cual te va a salir completamente diferente, y es una manera de flexibilizar ese cerebro para terminar consiguiendo de una manera muy sencilla, evidentemente súper barato y depende de tu imaginación y de las veces que lo repitas, el conseguir desarrollar ese músculo que estamos hablando. Muy Mm. sencillo, muy sencillo. Sí, sí, hay tipos de ejercicios para desarrollar la improvisación, muchos son en grupos, pero a nivel individual este tipo de ejercicios se pueden hacer o incluso, por ejemplo, inventarse un rap sobre la marcha o escribir poesías o poemas. Si voy por la carretera en un coche que no es hortera, meto la primera y veo que el de delante acelera. El intento perseguir y me hace sufrir porque no puedo resistir el que esto no tenga fin. Yo qué sé. Lo primero Rime que te va a mejor, venir rime peor, pero ya te estás claro, forzando pero ahí. te estás forzando a que el cerebro encuentre cosas. ¿Cuál es el asunto? Que en este tipo de procesos tenemos una cosa que es el juez interno, ¿no? Que nos va diciendo, ay, no, es que no puede, ay, es que no sé. Hay que fluir, aunque no te salga, aunque te salga un churro, aunque no sea nada Es especial, que la nada. rima no es perfecta, da igual, sigue ¿Quieres adelante. decir que no te ha gustado mi rima, Santiago, o algo? No, no, yo la he Pero visto no, muy bien no. rimada. Rima asonante y rima consonante y todas las Pero rimas. lo Casi poesía. interesante es construir que el cerebro vaya acostumbrándose a hacer esas conexiones. Llegar ya a las rimas tan excelsas como las que acabo de realizar en un momento, pues ya es más complicado, pero Con un poco de bueno, práctica ya vas a pasar a la poesía. claro, claro. Pero sí que cuando digo rap es por marcarte un tiempo para que no sea pensar, sino lo primero que venga a tu cabeza, ¿vale? Aunque, no sé, no te puedas permitir el decir, ah, bueno, voy a pensar, voy a decir, no, no, te pones un Mm, temporizador, tac, 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 y mm. vas remando. No, pero La además lo cabeza, importante es lo que acabas de decir. Es decir, si tú te das mucho tiempo, no, esta palabra la cambio porque no rima perfectamente con la otra. O este personaje, a ver si se me ocurre una historia. No, no, no. no, no, Tiene da que igual, da salir, igual, da igual, da tiene igual. que salir Y rápido. si no te rima, que dices, veo un esparadrapo y se lo pongo Un sapo. a una manta que está detrás de una pared que se rompió porque había algún tipo de rato, ¿no? Que no te sale, da Mm, igual. Lo importante es forzarte, forzarte, forzarte. Que mm, no tenga sentido lo que digas, pero es acostumbrarte a generar eso, hacerlo mal adrede incluso, mm. porque te das permiso. Sí, sí, sí.
Oye, pues a mí, para Ahora ir todo viene en cerrando, poesías, ¿no? Porque te das permiso para comprarte un piso y hacerte una sopa. No tiene por qué remar, ¿no? Rimar, caramba. Pero sí acostumbrarte a hacer este tipo de ejercicios. ejercicios. Muy bien, muy bien. Oye, pues fenomenal. La verdad es que a mí, un poquito por ir cerrando lo que sería, me gustaría darles a todo el mundo tres recomendaciones. No sé si No, creí alguna que se te ibas a decir, ocurre. cuenta algún momento que lo hayas pasado mal para cerrar. ¿Quieres contar un momento en el que lo hayas pasado mal? No, no sé, es que han habido tantos, pero también han habido otros donde lo hemos pasado muy bien, ¿no? No sabría ahora, pues, esto del pasador, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez pues, que no iba al pasador en una presentación que estaba haciendo y entonces, pues, le dije a una chica, bueno, tú vas a ser el pasador oficial, por favor, ponte aquí al ladito y cuando yo haga el gesto de así, tú le das a la barra del espacio para que pase la presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo jugaba con ella, ¿no? Yo le daba así y ella pasaba y decía, mira, refleja y te llega la onda también, ¿no? ¿Qué tal? Yo qué sé, a lo largo de la presentación, pues jugaba un poco y eso, pues, bueno, entre no tener pasador y tenerte que estar en un rincón pasando tú, a tener esa opción que te permite un juego, por ejemplo, Mm, pues has salido de la situación y muchas veces también es acoger aquello que pasa, ¿no? Y que todo lo que suceda está bien y es importante, ¿no? Una mm, que sucedió una vez dando una formación, ¿no? De que pues estaba proyectando las típicas diapositivas donde tomas a veces imágenes que pones ahí y hubo una mujer que interrumpió, ¿no? Y me dijo, mira, perdona, es que bueno, puse también hablando del lenguaje no verbal, una que hablaba de cómo los hombres son muy básicos, viendo, te veo ahí y ya estás, y las mujeres pues como que miran el pelo, el color, los complementos, los pendientes, el bolso, el tal, como que tienen abierta más la mirada a un montón de cosas, ¿no? mm. Y entonces la mujer hizo, digamos, la intervención de que lo que estaba poniendo, me dijo, mira, es que me parece que ese chiste es un poco machista y que las ilustraciones que estás poniendo, las diapositivas, que eran las típicas de oficina, de tal, todos perfecto, la, las mujeres que están saliendo pues son como responden a un ideal muy concreto, tal, ¿no? Muy perfecta lo que... Muy perfectas y esto, ¿no? Entonces, claro, de repente es como, caramba. No había caído en esto. Dices, bueno, en ese momento, pues como contestas o qué haces, si tienes razón o no, o claro, ¿no? Y bueno, pues ahí, cuando esa persona te lo dice, pues lo dice porque hay una necesidad que necesita cubrir y comunicar desde ahí. Entonces, bueno, pues aceptas lo que te ha dicho, ¿no? Pero bueno, dice, sí, la verdad es que en esa oficina son todos perfectos. Las chicas son perfectas, los chicos son perfectos. Míralo, qué sonrisa, qué todo, qué cuadrados todos, qué simétricas las caras, las ropas que tienen todas almidonadas, no hay una corbata torcida. Yo quiero, y todos pasándoselo bien. Yo quiero estar en esa oficina que han tomado antes. El almidón les ha subido a la cabeza, que están todos de fiesta o algo. En fin, y sigues, ¿no? Entonces, bueno, es como disipar un poquito lo que ha pasado, saber lo que pasa y seguimos a otra cosa. Y habrá gente de la audiencia que estará de acuerdo y habrá con lo que habrá dicho esta mujer y otras que dirán, pues no sé, no había pensado yo también, pero todo sirve porque aprendes. La improvisación sirve para aprender y para la próxima decir, pues oye, me quedo con algo de lo que ha dicho esta mujer porque a lo mejor, yo desde mi perspectiva, pues no me daba cuenta al seleccionar ciertas diapositivas, o puede ser una exageración o no, pero ya de alguna manera tienes presente el decir, pues bueno, vamos a equilibrar en lo posible, ¿no? Y a trabajar con un poco más de cuidado y con cariño de la audiencia para que llegue lo mejor posible a todo tipo de público, ¿no? Claro. Entonces al final aprendes también. A ver, esa es la parte importante porque no solamente aprendes por la nueva situación, sino porque hay gente que te está transmitiendo un punto de vista que evidentemente no es el que tú tenías, ¿no? Si no lo hubieras cambiado antes, ¿no? Sí, o cuestiones que no te planteas, o opiniones muy particulares y personales, ¿no? Que Ujú. las personas expresan, pero en ese momento, si tú dices, ah, vale, es muy distinto a
vale, te escucho, vamos a ver lo esto que has meto y lo traído, meto dentro de cómo lo mi... desarrollamos, cómo lo podemos de alguna manera jugar, hacer, y entonces ya, y bueno, y luego ya pues a nivel escénico y a nivel de otros momentos y situaciones habrían otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, por no tampoco extendernos, ¿no? Un poco estas cosas que te pueden pasar en una presentación, ¿no? Una pregunta un poco eh, in- que te Incómoda. descoloca, algunas son más incómodas que otras, o una situación técnica que no va, etcétera. Muy bien, yo me gustaría dar 3 recomendaciones, Darío, no sé si estarás de acuerdo conmigo. La primera es, la hemos comentado ya, es decir, es algo que se entrena, así que mi recomendación número 1, entrena ese músculo. Ujú. ¿Vale? Es un músculo que, como hemos dicho, no todo el mundo nace con él. Hay gente que tiene más soltura, tiene que Ujú. tener más cintura, pero yo Ujú. creo que es algo que todos, de una manera más o menos, pero algo podemos desarrollar. Y nos viene muy bien, porque nos vale para presentaciones, pero nos vale para muchísimas otras situaciones en el plano personal y en el plano profesional, ¿no? Así es. La segunda, pues yo creo que es algo para lo que los talleres y estas formaciones sirven mucho. Pierde el miedo a hacer el ridículo. Empieza a aprender a reírte de ti y a Mm. reírte de los demás, pero no de los demás por herir, sino de la situación que se ha generado. Y esa risa, esa sonrisa, ese caramba, no me lo esperaba, pero qué bien me lo he pasado, yo creo que es parte consustancial de todo el tema de la improvisación. Desdramatizar, nos tomamos muy en serio muchas cosas Ujú. y a veces hay que quitarle peso a eso que nos contamos y nos decimos y a veces es como nos pasa en la cabeza, nos identificamos con ello, ¿no? Pero no quiere decir que sea verdad tampoco. Sí, que eso es lo que nos lleva un poquito a lo que estamos comentando. Cuando lo interiorizas, mi tercera recomendación es relájate y diviértete. Porque cuando tú como ponente, como orador, te relajas y te diviertes en ese momento, es que cambia, empiezas a emitir como una luz especial, una longitud de onda en la que la gente se suma La y, gente y lo ve, lo lo ve, lo percibe, ve lo percibe, lo lo percibe. percibe y disfruta. Y entonces es cuando dices, caramba, qué a gusto me lo he pasado y he notado que he comunicado perfectamente. ¿Por qué? Porque la gente nota que estás disfrutando. Date permiso a disfrutar, a reírte de lo que pasa, de la anécdota, comparte, siéntete parte del todo. No te sientas tampoco soy yo y están los otros que me escuchan, sino estamos todos aquí ahora juntos. Ujú. Y como tú dices, ¿no? Sácale partido yo cuando comienzo algunas formaciones digo, bueno, vamos a fracasar. Lo que buscamos ahora es el fracaso, porque está Vamos a menos valorado. provocarlo. El fracaso está infravalorado, ¿no? Porque de ahí pueden salir a veces cosas. Porque la gente no depende cómo fracasar, no puedo quedar mal. No estamos hablando de quedar mal, estamos hablando de ante algo que sucede que va más allá de lo que esperabas, Mm, saber entonces aprovecharlo para hacer algo. Muy bien. Pues oye, antes de que cierre yo un poquito lo que va a ser la sesión, Darío, unas últimas palabras que podamos grabar en mármol o que podamos lanzar para la posteridad sobre el tema de la improvisación. ¿Te gustaría coronar un poquito? Bueno, pues no lo había pensado, ¿no? Pero algo así como la improvisación no se improvisa. Muy bien. Me la has chafado, como diría aquel. Ah, sí, sí, no, es que soy mentalista y lo sabes, he leído Ya tu lo sé. mente y lo he dicho. Bueno, si quieres digo, la improvisación se No. improvisa, ¿no? Bueno, No. con la improvisación se hacen algo hay ahí con la improvisación. Y lo que yo también tenía en mente, fíjate, a ver, si me lo has enseñado tú, de alguna manera se tiene que parecer. Y es lo que hemos comentado, es decir, la mejor improvisación es la que se entrena. Entonces, entrena, disfruta y coge poco a poco esas experiencias que a la larga, es decir, ya verás tú cómo hace que te encuentres suelto y que tu presentación gane muchos, muchos, muchos enteros. Todo es crecer y desarrollarse de alguna Sí. forma. Ni más ni menos. Por oye, pues, Darío, darte las gracias. La verdad es que bueno, yo siempre disfruto cuando conversamos y cuando participamos en formaciones, pues ya te digo, a nivel corporativo y a nivel empresarial. La verdad es que siempre es una gozada. Comentaros a todos los que habéis estado hoy aquí, el próximo jueves, día 25 de noviembre, vamos a tener la siguiente sesión. Y creo que es una sesión que va a cambiar un poquito lo que sería, digamos, el rumbo. ¿Por qué? Porque no va a ser tanto comunicación en el cara a cara, cuando un ponente se pone a hablar delante de un grupo de personas, sino que es una comunicación un tanto particular, porque mucha gente
está empezando a tener grandes dificultades para comunicar en las redes sociales y en concreto en la red social profesional por excelencia, que es LinkedIn. Entonces vamos a hablar de cómo comunicar en LinkedIn, cómo comunicar en las redes sociales profesionales y vamos a decir una serie de mensajes, 15 mensajes para ser exactos, que funcionan muy bien y 5 temas con los que vais a tener la posibilidad de abrir esas relaciones en redes sociales, de que la gente os escuche y sobre todo de que empecéis a generar, digamos, una relación o una actividad o una comunicación con esa gente, digamos, que está dentro de LinkedIn y que os puede servir o bien para vender, o bien para promocionaros, o bien para encontrar a alguien que bien te financie o que te ayude a llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, os voy a dar una serie de recomendaciones y una serie de mensajes que funcionan sí o sí dentro de LinkedIn. Un abrazo muy fuerte, Darío, y Un nos vemos en abrazo. la próxima sesión. Un placer. Nos vemos. Nos vemos.